estoy un poco ansioso y se termina el día. Ando buscando un poquitito de tu adrenalina y en mi cabeza encuentro solo resignaciones. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estaba pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro. Qué lindo arruinarse con vos, te juro, linda. Me está costando mucho, terminó los días, cansado de extrañarte. Y el día estuvo mal, hoy te soñé. Odiabas el amanecer y yo también quisiera comprender que estás muy lejos y que no te importa nada de lo que me pasa. Y cada vez que pienso en vos quiero volver. Y el brillo de tus ojos rojos yo quiero ver. Detesto no saber. Si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa. Y el día estuvo mal, hoy te soñé. Las noches con el huracán, hoy me acordé. Quisiera comprender que estás muy lejos y que no te importa. Qué lindo arruinarse con vos. Y cada vez que pienso en vos quiero volver. Y el brillo de tus ojos rojos yo quiero ver. Detesto no saber si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa. ¡Dale, Pato! ¡Pato Sardelli! ¡Airball! La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos celebrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMowi. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966 5915 73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mater 542 entre Miratorio y Mascarero. No esperes más para cambiar de parabrisas. Pedilo ya. Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizamos, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Un nuevo día está comenzando en la radio.
Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, nosotros aquí arrancando, dispuestos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana en la otra gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos y desde Río Gallegos para gran parte del interior de la provincia de Santa Cruz, empezando este lunes que como todos los lunes cuesta arrancar, cuesta dar el puntapié inicial, ¿viste? Pero bueno, hay que pensar que es una semana cortita. Jueves 1 de mayo, feriado. Jueves 1 de mayo. Ah, fuiste vos. Sí. Pensé que era un efecto allá del operador. Fue un efecto mío. ¿Cómo estás, Cari? Buen día. Buen día, gente. Bienvenidos a esta semana más cortita, que es un aliciente. Así que, bueno, un día a ponerle pilas, a ponerle onda, porque muchos van a trabajar solamente hasta el día miércoles, ¿no? Jueves y viernes será una remake de Semana Santa, más o menos. Así que, bueno, bienvenidos. Hoy es día lunes, estamos terminando el mes de abril, lunes 28 de abril, y nosotros aquí estamos dispuestos a compartir mucha información con ustedes. Y no lo desconozco, cuesta un poco más arrancar a los hinchas de Boca. Oh. Sí, lamento. Es el momento más feo, ¿viste? Sí, pero es así. Al otro día, ¿viste? Cuando pasa lo que pasó ayer en el Superclásico, al otro día cuando te levantás y decís, la puta madre, perdí. Tengo que ir a trabajar y tengo que cruzarme a cierta gente. Sí, tal cual. Desagradable. Tengo que poner la cara. Sí, tal cual. Encima uno que es bocón, como tiene que ser antes del Superclásico. Ay, no, cosa que nunca hago, por favor. No, claro, pero así tiene que ser, porque si no, es muy fácil después cargar, el típico, gastada de futbolero, ¿no? Es fácil gastar con el resultado opuesto. Tenés que bancarla antes, en realidad, porque después no tiene gracia. O sea, claro, el tema es que hay que bancársela, cosa que no sería mi caso, así que por eso, claro, vos en eso tenés otra actitud, sí, tal cual. Te gusta bardear, pero después te la bancás bien. Claro, pero para mí es así, tenés que bancarla antes también. Claro. Tenés que bancarla antes, porque si no después si estás calladito antes del Superclásico, no decís nada, y después que ganó tu equipo, y si me querés gastar, no, escondete mejor, bancala antes, no, me parece que es así. Bueno, ganaron. Saludos. Yo en mi caso no hubo ningún amigo, conocido, compañero de laburo, hincha de River que la haya bancado antes, así que hoy que no me diga nada nadie. Nadie. Ya está anticipando. Ayer, apenas terminó el partido, recibí un mensaje de uno de nuestros oyentes y seguidores más fieles. El querido Enrique Babel. Ahora también, fuera de horario de trabajo también jode. Fuera del programa también gasta. Me dice, buenas tardes Karina y Claudio. Y yo digo, ¿qué le pasó a Enrique? ¿No? Y ahí me manda un emoji. Y claro, es como si fuera la batiseñal, ¿viste? Claro, la de Batman, que con el reflector al cielo, pero no era un murciélago justamente la silueta, sino que era
del escudo de las gallinas. Era uno de los 7 hinchas de River que fue a festejar a Roque San Martín ayer. Capaz que no llegaron, no se acordaban dónde quedaba. No sé porque qué les pasó, no sé qué. No. Yo digo, va a ser un No caos. Justo a esa hora, después del partido, miramos en casa, tipo 7 de la tarde, arrancamos para el centro, una vuelta con las nenas. Digo, Roque San Martín o Kirchner de San Martín va a ser un caos. Digo, van a estar las gallinas. Aquí que nada, un domingo, una tarde de domingo normal. No, menos mal, gracias a Dios que no los cruzamos. Es que no te lo ibas a cruzar en ningún momento. Está bien. Me parece que no salió nadie. Yo digo, bueno, la multitudinaria caravana debe andar. Capaz que no concentran más en Kirchner de San Martín y capaz que buscan otro lugar, cambia. no sé. Y después me llegó una foto encima. Ajá. Más encima, dijo. Sí, una foto de los festejos. 7 eran. No. Pero tenés que contarle 2 porque había un fotógrafo y un periodista. Así que genuinos hinchas de arriba habían 5. No creo que tampoco eran. Sí, o me estoy informando mal, no sé, tengo mala fuente, pero yo no vi grandes festejos allá. No sé. Vos decís que no hubo que desplegar una panorámica. No, para nada. Poniendo el celular así en vertical alcanzaba para fotografiar a todos. Sí, un plano bien adentro, corto, ¿viste? Bien nada cortito. De plano nada de ojo de pez, claro. ni plano grande, porque con un plano cortito alcanzaba para cubrir toda la panorámica de la fiesta de los hinchas de River en Gallegos. Una gran fiesta la que tuvieron, enorme. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Bueno, 8 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. El viernes terminamos abruptamente. Recordemos que estábamos aquí escuchando a Marcelo Zepernik en su espacio, en su columna, en su presentación. Uy, sí. Nada, yo me quedé pensando y Marcelo también se quedó pensando y quedó preocupado. Porque estaba hablando de los papas. De los papas, de la iglesia, de Dios, de la luz divina, y de pronto... La luz divina se fue. Se cortó la luz. Pero se cortó la luz de Madrid para acá. Se cortó la luz de la Patagonia Austral. Ay, Dios. Quedó pensando, Marcelo quedó preocupado. Claro. Quedó preocupado. Sí. Además, la primera vez que nos pasa, mirá, todo el año no se nos había cortado nunca la luz. Faltó que se ponga a hablar de la luz divina, de Dios, los papas. Sí. Y se cortó la luz. Así que quedó a media su relato, su columna. Claro, ni un túnel vimos, nada, no vimos nada de luz. Quedamos. Bueno, así se vino abajo la línea de alta tensión de Madrid hacia acá, ¿no? De hecho, fue la primera reflexión de Marcelo, ¿viste? Cuando se nos cortó acá, a los 2 segundos Marcelo mira al cielo y dice, fue un mensaje. Lástima que no quedó grabado, pero sí, claro. Sí, quedó preocupado. Sí. Bueno, ¿qué sucedió? Esto que les decíamos, cayó el Inter conectado y todas las ciudades vinculadas justamente a este sistema, bueno, quedamos fuera de línea, quedamos sin luz. Aquí en Río Gallegos volvió alrededor del mediodía, sí, 11:30, 12 menos 20 más o menos. Empezó a volver, pero también porque se activó la reserva fría, ¿no? Claro. En Río Turbio, nuestros amigos de allí de la cuenca, les mandamos un fuerte abrazo, lograron también el suministro de energía a través de la empresa, que pusieron de ICRT, a funcionar exactamente este sistema alternativo. La termousina, ¿verdad? Claro, que ya lo vienen usando con buenos resultados, por suerte. Bueno, Calafate era el lugar que no... Calafate no tiene reserva fría. No tiene y bueno... Ningún paliativo, ningún plan B, se corta la luz y claro, no hay... Calafate yo pensaba eso, ¿no? Con todos los recursos que tiene y que ha tenido históricamente, digamos, ¿no? Desde hace unas cuantas décadas, podría haber pensado, ¿no? En esta posibilidad de armar un sistema por lo menos paliativo a cuando se producen cortes que lamentablemente
el interconectado no nos ha brindado la seguridad de estar siempre con el servicio de energía eléctrica. Claro, como eso, cualquier cosa falla, perdón, como cualquier cosa falla, pero también nos ha dado un tiempo, y más que nada a los gobernantes, digo, a nosotros como comunidad, hago un yo inclusivo en ese sentido, de buscar alternativas. Sí, pasa que en su momento cuando se integró Calafate al sistema interconectado nacional, el grupo o el equipo que actuaba como generador eléctrico directamente se desarmó. Claro, se desmanteló. Se desmanteló tal cual. ¿Qué pasa ahora? El problema es que acá lo charlamos con el presidente de Servicios Públicos. El problema ocurre cuando hay que hacer alguna tarea de mantenimiento en el sistema interconectado nacional. Claro, es habitual y debería lógico. hacerse con frecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Esa tarea que implica que estas localidades salgan del sistema, se provean por días o por horas o por un tiempo predeterminado a través de su reserva fría. Y Calafate no la tiene. Claro. Calafate no la tiene. Con todo lo que eso significa, ¿no? Imagínate venir alguien de algún lugar del mundo al Calafate y que se te cancelen, bueno, no tener luz en el hotel, no tener los servicios básicos. Claro, lógico. Así sea un día, es una complicación enorme. Muy grande. Claro, y además eso echa por tierra, digamos, la fama de Calafate también. Claro. Hackea el boca a boca dentro del ámbito turístico. Tal cual, tal cual. Imagínate los sauces sin luz eléctrica. Debe tener un generador. Yo calculo que hay, claro, hay lugares que sí. Pero bueno, sí. En las últimas tareas de mantenimiento sé que se alquilaron grupos y demás, pero bueno, no tiene un plan B. En una situación como la del martes a la mañana, como la del viernes a la mañana, en corte de luz, así, no sé qué han hecho. Claro, claro. Nada, aprender vela. Nada, esperar que pase. Aprender vela como hace y ahora, sí, 70 como cualquier años. hijo de vecino, tal cual. Bien, 8 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Saludamos a nuestro querido Julián Quirós. ¿Cómo está, Juli? ¿Todo bien? Ahí poniéndonos al aire en el streaming. Gracias, y ahora está Juli. haciendo operaciones allí con nosotros. ¿Tenés el temita que usamos para saludar al interior? ¿No? ¿Lo tenés a mano? Bueno, los saludamos a todos los que nos siguen desde el interior de la provincia de Santa Cruz. Ahí tenemos él. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Bien, aquí estamos, la otra gestión, empieza la otra gestión uniendo voces, conectando realidades. Es lo que intentamos humildemente hacer y saludamos, como lo hacía nuestro jingle, a todos ustedes que nos escuchan gracias a esta cadena federal que hemos realizado con amigos de distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Localidades que ya empezamos a recorrer, al menos para contarles cómo han amanecido, cómo está el tiempo en cada una de esas ciudades. Empezamos por Río Gallegos, la temperatura 3 grados 4 décimas a las 8 de la mañana. La sensación térmica 3 grados centígrados, humedad 79%, presión 1004,9 hectopascal, el viento del oeste a 6 kilómetros en la hora, la visibilidad 30 kilómetros. Para hoy lunes se espera una temperatura máxima de 11 grados centígrados, con mañana
y tarde con cielo parcialmente nublado y en la noche se nubla un poquito más, mayormente nublado, pero no hay probabilidades de precipitaciones para hoy para Río Gallegos. Mañana martes, condiciones similares, al menos en lo que a temperatura se refiere, 11 de máxima, 3 de mínima, amanecerá con cielo algo nublado, parcialmente nublado a la mañana, a la tarde y noche mayormente nublado mañana martes. El miércoles, similares condiciones y no veo lluvia de aquí a las próximas 72 horas. El miércoles 12 de máxima y 4 grados de temperatura mínima para Río Gallegos. Recién a la tarde y noche del jueves puede que haya alguna lluvia aislada en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno, nos vamos a Sanju. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buen día a todos los sanjulianenses que nos escuchan a través de Líder FM. Tienen una temperatura bastante más agradable que en Río Gallegos. La actual 7 grados, aunque la térmica está en 4 grados. La humedad 70%. Viento también, al igual que en la capital, del oeste. En este caso a 26 kilómetros en la hora. Es óptima la visibilidad. Decirles que a esta hora el cielo está algo nublado. Y así va a permanecer en esta mañana de lunes, al igual que hacia la tarde. Se ve que va a salir el sol y que van a poder verlo allí en Puerto San Julián. A la noche va a estar parcialmente nublado. La máxima pronosticada para este inicio de jornada es de 13 grados. Me voy a Río Turbio, cuenca carbonífera. Ahora, mirá qué linda temperatura, 7 grados centígrados. Amanece con cielo nublado, claro, por eso la temperatura. La sensación térmica 5 grados, esto es según weather.com, cito la fuente. Viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora, humedad 66%, nubosidad 80%. Y va a ser la característica de esta jornada el cielo nublado con algunos chubascos hacia la noche en Río Turbio. La máxima hoy será de 11 grados centígrados. Muy bien, y iba a tomar el primer mate, pero... Te la hice cortita la de Río Turbio. No, pero espera, me voy a Gregores mientras Cari se termina su No, su mate. empiezo, no. En lo mejor de la primera chupada. Soleado el cielo en Gregores, donde ya tuvo su intensa nevadita sobre el fin de la semana pasada. Sí, el viernes nos mandaban fotos de Gregores a esta hora de la mañana, lo habíamos anticipado, ¿te acordás? Sí. A la noche ya había empezado a nevar. Toda la 40 de Gregores hacia arriba, toda esa zona. Tremendo, el camino a Perito. Claro, ¿Qué para arriba. hacemos? La ruta nuestra, tal cual. Blanco, Blanquito. Blanco. E incluso zonas, con complicaciones en el tránsito. Sí, ¿no? exactamente. Mucha nieve. Sí, así que, bueno, siempre a estar atentos porque la gente de Protección Civil, de Vialidad Provincial, inmediatamente están actualizando la información. Incluso el viernes, cuando teníamos ciertos problemas motivados por el corte de luz, no podían hacer los flyers y enviaban información bien. con texto. Así que, bueno, siempre a tenerlo en cuenta. A propósito de vialidad, ayer 27 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la creación de Vialidad Provincial. Así que un abrazo a todos los trabajadores viales de la provincia y a todos los que contribuyeron y la hicieron grande, ¿no? A todos los viales que pasaron por esa institución. Por supuesto. Desde hace 66 años. Vuelvo a la meteorología. Gregores amanece con cielo soleado y una temperatura de 6 grados centígrados. La térmica poquito más baja, 2 grados centígrados. Viento del noroeste a 19 kilómetros en la hora. Humedad 69% y la nubosidad, mira, claro, 5% de nubosidad únicamente. Cielo prácticamente despejado en su totalidad, ¿no? Linda mañana en Gregores. La máxima hoy va a llegar a los 15 grados centígrados y el viento no más de 27, 28 kilómetros en la hora en horas de la tarde.
Perfecto. Bueno, vamos a saludar primero a aquellos que ya nos han hecho llegar sus primeros mensajes en esta mañana a través del streaming de nuestra transmisión. Un beso grande a Corina que nos dice buenos días, buen inicio de semana. Lo mismo para vos, Cori. Core Chandi nos dice que tengan una hermosa semana. Aguante River. Nos manda un corazón, bueno, acá no sé, nos manda un corazón y un músculo, y a llorar al campito nos manda, bueno, te mandamos un beso con felicitaciones. Héctor Aguilante nos dice, buenos días, señor Claudio, señora Karina, que tengan una buena ¿por qué jornada. tanta formalidad? Muchas gracias, señor Héctor, retribuimos los saludos. A Marcos Nahuelger dice, gran día para ustedes. Gracias, Marcos, un beso enorme. Gracias por estar siempre, por acompañarnos tantos años. Carlos Alberto Vera también nos saluda. Buen día, buena jornada, abrazo. Carlitos, Vial, jubilado Vial, Carlitos Vera. Abrazo grande a él. Fuerte En nombre de él, a todos los trabajadores viales, que ayer estuvo de aniversario esa institución, 66 años de su creación. Muy bien. Bueno, abrazo para todos ustedes, los primeros que nos han hecho llegar su mensaje a través del streaming. Pero recuerden que también tenemos un WhatsApp, es el 2966, el prefijo es el de Río Gallegos y el número muy fácil, 51 60 51. 51 60 51, los escuchamos y los leemos. Bueno, gente de Perito, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buen día. A esta hora de la mañana, 9 grados 6 décimas la temperatura. Linda mañana, Preciosa, Cielo despejado también. Viene ganando en cuanto a temperatura, 9 grados 6 la sensación térmica, 6 grados. Humedad 63%. Viento del oeste a 32 kilómetros en la hora. Viene el viento cordillerano, ¿no? Se ve que ha entrado hacia la provincia de Santa Cruz. El cielo está totalmente despejado y la visibilidad es excelente, a 50 kilómetros está. En esta mañana el cielo se va a presentar parcialmente nublado, pero con el correr de las horas va a aumentar un poco la densidad de las nubes, así que por la tarde y por la noche va a estar mayormente nublado el cielo en Perito y zona de influencia. La máxima pronosticada para este día, lunes 28 de abril, muy agradable, 12 grados. A propósito de Perito, una peritense juró como ministra de la producción aquí en la provincia de Santa Cruz, en el gobierno provincial. Fue en una ceremonia que encabezó el gobernador de la provincia que se realizó en Casa de Gobierno y donde se puso en funciones el viernes a la tarde. No solamente a Nadia Ricci, sino también se formalizó, de ella estamos hablando, se formalizó la incorporación de quien ocupaba esa cartera hasta el viernes. Nos referimos al ingeniero Gustavo Martínez, quien a partir de esa jornada pasó a integrar el directorio en representación del Ejecutivo del Banco Santa Cruz. Así es. Hoy, 8 menos 10 de la mañana, iba a comenzar, supongo que ya habrá comenzado, una reunión con presencia de todos los miembros del gabinete provincial en Casa de Gobierno, en la cual iba a ser presentada formalmente a sus pares, Nadia Ricci. A las 8 menos 10 de la mañana tenemos el compromiso de hablar con ella. Así que vamos a estar atentos. Veremos si el tiempo nos acompaña, ¿no? Si el tiempo del programa nos acompaña. Cerca de las 9 de la mañana podemos sacarla a Nadia Ricci, flamante ministra de la Producción, Comercio e Industria de la provincia de Santa Cruz. Así es, y ya que estamos en esta venta, queremos anticiparles que dentro de unos 5 minutitos vamos a estar en comunicación telefónica con un funcionario del Ministerio de Seguridad. ¿Y por qué? Río Gallegos ha tenido lamentablemente una situación de extrema violencia que se ha dado en la capital de la provincia de Santa Cruz
Y por supuesto, esto ha causado conmoción en la ciudad. Se produjo el asesinato de un hombre de 40 años. Fue aparentemente, todo indicaría, de un problema familiar. Lo habría asesinado su ex cuñado. Un asesinato que se dio mediante la utilización de arma blanca. Sí, lo seguí en el diario nuevodía.com.ar, es la nota destacada, Cari, violento crimen en Río Gallegos, y esta nota en particular habla del asesino, dónde y cómo lo detuvieron, a quién mató y por qué lo mató. Exactamente. Bueno, para que nos brinde, además de los detalles que están allí en Nuevo Día, información también actualizada, les decíamos, dentro de unos minutos vamos a estar en comunicación telefónica con José Barrientos, que es el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz. Saludo a todos los puertos santacruceños, habitantes de nuestra capital, de nuestra antigua capital, Puerto Santa Cruz. Amanece con una mañana con cielo soleado, 5 grados de temperatura, 1 grado de sensación térmica. Allí nos sintonizan en Impacto FM 105.5. Abrazo a Franco Reynoso por ponernos al aire todos los días. Amanece con una nubosidad bajita, 10% únicamente, cielo diáfano prácticamente en Puerto Santa Cruz, según weather.com. Viento del oeste a 14 kilómetros en la hora. El cielo continuará así despejado hasta última hora del día, donde aparecerán algunas nubes. La máxima hoy en Puerto Santa Cruz, 15 grados centígrados, y el viento no va a aumentar demasiado su intensidad. De estos 14 kilómetros en la hora de este momento, a la tarde, a ver, acá 4 o 5 de la tarde, 18, 20 kilómetros, no más que eso. Será una jornada muy apacible en esa bella localidad. Muy bien, hemos hecho el repaso por todas las ciudades de la provincia de Santa Cruz. Vamos a agradecer ahora a nuestros auspiciantes. Por supuesto, Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Y atento que acá viene la participación de Cari. Cardón. Cosas nuestras. Nos acompaña también Lotería para Obras de Acción Social para sus productos. Telebingo, que juega esta noche. Telebingo. Minibingo, que juega los jueves. El Rebingo, que también juega esta noche. Y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Vení, Juli, vení. Lo habíamos practicado todo el fin de semana y no salió. Y bueno, puede fallar, dijo Tuzá. Sí. Estaba buscando aire. Puede fallar. Puede fallar, no pasa nada. No importa. El Telebingo, te decía, sortea esta noche. El Telebingo sortea esta noche y ya te cuento los premios que hay dispuestos para el sorteo de hoy. A ver, acá lo tengo. Sortea esta noche, 28 de abril. Acumulado a la bolilla número 40 hay 8.100.000 pesos.
8.100.000 pesos. También sortea el auto 0 kilómetro. ¿Lo tenés, Juli? Sí. Bueno, avísame. No. Ah, ¿no? Bien. Bueno, me dice que tenemos ya la comunicación telefónica, pero Sí. bueno, esperá que termino con esto un poquitito, así te cuento. Vale 3.000 pesos el cartón del Telebingo. Hay un auto 0 kilómetro, por supuesto, a la bolilla número 40, porque salió el lunes pasado el auto, ¿verdad? Entonces ahora vas y sortean la número 40 el auto. También el acumulado a la bolilla número 40 en 8.100.000 pesos. Además de los premios que salen sí o sí de la primera a la cuarta ronda. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Otro auto 0 kilómetro más el premio bingo de 3 millones. Ahora para el Calafate. El próximo podés ser vos, porque el lunes arrancamos con 8.100.000 pesos de superpozo a la 40 y otro auto 0 kilómetro a la bolilla número 40. Cartoncito de 3.000 pesos con las 4 rondas que salen o salen. Jugá y gana con el Telebingo, el juego de la familia. Y no te olvides del chiquito. Ahora juega a la 47 el superpozo de 2.600.000 pesos con el cartoncito de solo 1.000 pesos del Rebingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Lo hablamos hace un par de minutos, anticipamos con quién vamos a hablar. Ahora lo tenemos en el teléfono, le agradecemos mucho que nos haya esperado estos minutos. Un violento crimen conmociona a Río Gallegos. Esto ocurrió en la tarde-noche del sábado, Cari. Estamos en comunicación telefónica, le agradecemos mucho su tiempo, estos minutos que nos ha dispensado a José Barrientos, quien es el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad, tal cual lo habíamos adelantado. José, ¿cómo le va? Buen día, gracias por este tiempo. Buen día, Karina, y a todo tu equipo. Acá estamos. Bien, gracias, José. Estamos con Claudio aquí dando cuenta de esta situación. Recién les contábamos a nuestros oyentes, a la gente que también nos ve a través del streaming, de este violento hecho que se dio, este homicidio aquí en la ciudad de Río Gallegos y que impactó, por supuesto, a toda la comunidad. Pero bueno, queríamos que usted nos haga un raconto dentro de lo posible de cómo fueron esos hechos para que toda la gente que no está al tanto de esta situación pueda conocerla. Bueno, fuimos sorprendidos con una noticia tan lamentable de una persona que perdió la vida producto de un problema intrafamiliar en la calle Alfonsín y Blas Pareda. Una vez que fuimos noticiados, las fuerzas de seguridad, el cual ya en primer término habían pedido a través del sistema 911 una ambulancia que se apersona al lugar porque había una persona que estaba decompuesta, pero bueno, una vez que se llegaron al lugar había una persona que estaba herida con un arma aparentemente blanca, que había sido apuñalado certeramente en la zona del tórax, el cual tocó una zona muy delicada y sensible, que es la zona coronaria, y hizo que produciera que perdió muchísima sangre. Así, igualmente, el sistema de emergencia del hospital regional activó su protocolo y lo estaba trasladándose al hospital regional y en el lugar, bueno, perdió la vida, ¿no? Eso fue a partir de eso, sí. Bueno, se apersonó personal policial al lugar y se encontró con un problema intrafamiliar, un montón de personas de nacionalidad colombiana. La víctima es colombiano, de 40 años de edad, de apellido Rosales Ortiz. Y bueno, una vez que tuvo contacto la comisaría de la jurisdicción, de la comisaría segunda, se alertó que había un posible homicidio y automáticamente, bueno, todo lo que es la responsabilidad institucional de la fuerza de policiales se hicieron presentes en el lugar, asimismo también el juez, el doctor Zaneta, el juzgado número 2, para supervisar las medidas y diligencias judiciales. En el lugar estuvieron el superintendente de seguridad a cargo, el comisario general Gutiérrez Fernando, el comisario
general Carrillo de la Superintendencia de Policía Judicial Ujú. e Investigaciones, el director de investigaciones, el jefe de la DDI, el comisario Juan Álvarez, el cual su equipo realizó un trabajo extraordinario, utilizando todo el tiempo que podía y no perdiendo tiempo. En 12 horas, en menos de 12 horas, pudimos dar con el autor del hecho, el cual ya fue identificado a primer término que estábamos en el lugar, y el quien le habla también estuvo en el lugar a orden del ministro para supervisar y acompañar a la fuerza. Ujú. Y esa persona detenida también decía que, bueno, esto ocurrió a partir de un problema familiar. ¿Esta persona detenida también es de origen colombiano o es de aquí de Río Gallegos? ¿Qué grado de parentesco tenía? Aparentemente es familiar de ellos, Ujú, en vínculo de cuñado, ujú. de nacionalidad colombiana, También. también de 41 años de edad. Él mismo se fugó del lugar en una bicicleta, el cual a posterior de trabajo de inteligencia criminal e investigaciones complejas que realizó la DDI de nuestra ciudad capital, y a través de un trabajo también de levantamiento de cámaras, datos, información, y haciendo todo lo que tuvo que hacer también el sistema de la división comisaría segunda con toda la fuerza, haciendo sistema de cerrojo para poder dar con el paradero de esta persona. Se hizo presión y se pudo encontrar un domicilio donde se había ocultado. En horas de la mañana del domingo pudimos realizar un allanamiento, el cual fue librado por la secretaria, la doctora Gabriela Barrientos, a cargo con el doctor Zaneta. Pudieron dar la diligencia y volver a hacer un allanamiento, detención de la persona, y en ese lugar se secuestró la bicicleta y otros elementos de interés para la causa. Asimismo, a la madrugada del domingo, el doctor Zaneta, a cargo del juez número 2, ordenó un allanamiento en el domicilio de la calle Alfonsín y Blas Pareda, donde se secuestró una evidencia importante, un elemento pulso cortante con pintas rojas que podría ser sangre, el cual va a ser también analizado y peritado por los profesionales. En el lugar también, y destacar el trabajo de la Dirección de Criminalística, que también levantó rastro y también secuestró evidencias de interés para la causa. Y bueno, está todo dispuesto y puesto a las órdenes judiciales, el cual que ahora tiene el trabajo de utilizar, de sacar la realidad de fondo, digo, de por qué este El hecho y motivo. por qué llegamos a este punto, ¿no? De tener una persona que hoy no está en nuestra comunidad. Claro. Suele haber ingesta de alcohol u otras sustancias en este tipo de homicidios. ¿Fue un caso de esos, José? No, eso no lo podemos certificar ni Ujú. decir. Sabemos que es un problema intrafamiliar, desconocemos los motivos de fondo, el cual es también en materia de la justicia de velar esta situación, y bueno, y en el futuro será puesto a juicio y de ahí sabremos las verdades de todo esto. Este hecho se dio, o al menos ustedes se enteraron aproximadamente a las 10 de la noche del sábado, ¿fue así? Sí, tal cual como lo está Ujú. diciendo, a esa hora, y bueno, de parte de toda la institución de la Fuerza de Seguridad, las responsabilidades políticas del Ministerio, la justicia, se apersonaron al lugar y empezaron a hacer las intervenciones y a aplicar los protocolos de rigor para toda la investigación, y también para las medidas y diligencias que se van ordenando a medida que va avanzando la investigación. Sí, sí, vimos un gran despliegue, incluso nuestro compañero Julián Quirós estuvo con el móvil de Nuevo Día, y ahora mientras hablamos con José, les recordamos a ustedes, tal vez recién han sintonizado nuestra señal, que estamos estamos en comunicación telefónica con José Barrientos, que integra el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Barrientos, ¿tenían antecedentes? ¿Habían denuncias previas sobre estos hechos de disputas, de problemas dentro de la familia? No tengo confirmado, sí tengo versiones, que sí habían algunas denuncias, pero no tengo confirmado judicialmente sobre todo ese tema. Seguramente que la justicia, el doctor Zanete, la doctora Barrientos van a requerir a todas las áreas de policía de la jurisdicción, a ver si hay algún antecedente para poder
empezar a darle cuerpo al expediente y sacar la conclusión final de que por qué llegamos a este tema y a este hecho tan grave, Claro. ¿no? Que es dolido para la familia, para los vecinos río galleguenses y bueno, una persona que viene de un país como de Colombia, de Caribe, viene a buscar una realidad, un futuro para su Mejor. familia, Claro. bueno, encuentra la muerte, ¿no? ¿Cuál es el estado, si es que de la persona detenida? ¿Está comunicado, incomunicado? Si es que tiene esa información. No, no la tengo, pero está a orden de la justicia del doctor Zaneta, el cubano número 2, y van a dar las medidas. Seguramente que ahora de la mañana de ahora ya estará siendo indagado y trasladado a la sede judicial para hacer y tomar todas las medidas judiciales que ya corresponden a la justicia. Policialmente, Está el hecho para resuelto. nosotros fue finalizado en hora de Claro. ayer, una Bien. vez que se logró la detención, los allanamientos y recopilar todas las evidencias pertinentes y necesarias para que Bien. la justicia tenga y saque sus conclusiones y pueda imputar el hecho o no. Perfecto. Barrientos, aprovechamos que estamos hablando con usted para hablar de otro tema, no tan grave como este, pero sí preocupante. Lo que ocurrió, lo charlamos la semana pasada aquí en este programa, aquí en esta radio, este grupo de WhatsApp que se formó, aparentemente adolescentes, chicos muy jóvenes, Algunos muy chiquitos, ¿no? algunos muy chiquitos. Hasta preadolescentes, Sí, podríamos sí, decir, sí, ¿no? sí, involucrados en o que integraban ese grupo de WhatsApp en el cual se intercambiaban o alguien subió a ese grupo Sí, material con contenido sexual o hasta pornográfico, ¿no? Llamaba la atención porque había chicos de distintos establecimientos educativos de aquí, de Río Gallegos, a los que se iba incorporando esto, bueno, y motivó toda esta situación también, obviamente, no solamente la preocupación, sino el accionar de parte de la Superintendencia de Seguridad, de la División de Ciberdelitos, y hubo procedimientos en un domicilio, esto es información oficial, donde vivía o vive un menor de 12 años. ¿Qué nos puede decir respecto de toda esta situación que tanto nos preocupa, ¿no? No vamos a decir que nos preocupó en ese momento, pero seguimos atentos a este tema. Bueno, fue una situación de alto impacto por la gravedad de los contenidos y las personas los jóvenes, ¿no? Estudiantes menores de edad que estaban participando de un grupo de WhatsApp en esta plataforma donde se puede generar estos grupos y un joven que fue allanado, sí, y se pudo secuestrar toda la evidencia, los elementos de dispositivos electrónicos que estaban afectados en esta investigación que realizó en tiempo récord Ciberdelito, la división Ciberdelito de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones de Policía Santa Cruz. La verdad que trabajaron de oficio una vez que se alertó en el sistema de ciber esta situación que estaba pasando en las redes y la gente estaba manifestando esta delicada acción de estos jóvenes, el cual afectó psicológicamente a muchos niños, ¿no? Claro. Porque la edad es de una franja de edad muy baja y el cual la tenemos que tener siempre en alerta y cuidándolos, ¿no? Porque Totalmente. la familia tiene que estar atenta a estas situaciones y bueno, se logró, se hablaba de grooming a través de la investigación. Después que fue judicializada la situación a través de Ciberdelito y la justicia, también el juzgado número 2, el doctor Zaneta, intervino en esta causa. Se libraron las órdenes investigativas y se pudieron explorar a través del sistema OSINT, que tiene esta herramienta que tiene Ciberdelito y otras herramientas más que están en la portabilidad del trabajo que ellos realizan, que es de alta complejidad tecnológica. Claro. Pudieron dar rápidamente con esta persona y esto deja en evidencia que tengan cuidado que la fuerza de seguridad, la justicia está trabajando y tiene herramientas para poder resolver estas situaciones de fondo, el cual lo hemos resuelto en tiempo récord. Se libró una orden de allanamiento para esta causa. También hay otra niña, también de edad escolar,
que fue la que creó el grupo, igual está también a disposición de la justicia, junto con su madre que va a acompañarla seguramente cuando tenga que hacer alguna citación en la justicia para dar explicación sobre este hecho. Y lo que se descubrió fue la distribución de imágenes de explotación sexual infantil y otras cosas más de alto impacto, ¿no? Y explícito. Y así que se lograron los allanamientos, las diligencias judiciales que se libraron, y ya está todo resuelto de fondo y todos los elementos secuestrados que necesitaba la justicia para darle un término a este punto de este grupo, ¿no? Asimismo, seguimos trabajando en esta misma investigación con otros números telefónicos que también participaron de esta actividad. Barrientos, ¿se supo determinar cuál era el propósito, el objetivo de este grupo? Puntualmente, principalmente, si había algún mayor de edad detrás de todo esto para hablar definitivamente de grooming. ¿Se trató de un caso de grooming? Cuando escuché en algún medio que hablaban de grooming masivo, pero hay que ser precavidos cuando hablamos de grooming, porque en casos de grooming, grooming es el acoso sexual a menores de edad por parte de un por adulto. Parte de un adulto, de un exactamente. mayor de edad, ¿Se claro. trató este caso, esta situación investigada por ustedes, de un Claro. caso efectivo de grooming? Yo agrego a esto que Sí. dice Claudio, ¿no? Porque, a ver, una cosa es que un grupo de menores cree un grupo y alguno de esos menores ingrese contenido Claro. sexual, pornográfico, Desagradable, exactamente. que está muy mal y que hay que trabajarlo. O sea, no estoy exculpando, pero digo, si Claro, sale claro. de un menor, es una Obviamente. cosa que también hay que seguirla, por supuesto, por supuesto. pero si hay involucrado un mayor de edad, es otra cosa. Claro, mucho más grave. José, ¿ustedes tienen determinado todo esto? ¿Qué es lo que pasó? No hemos determinado si hay algún adulto detrás de esto, pero no hay grooming en el primer punto, porque Bien. se logró a través de cibercrimen determinar más o menos el perfilamiento de esta situación, y en este caso lo que se vio es distribución de imágenes de explotación sexual infantil, el cual está estipulado en el artículo 128 del Código Penal. Así se ha diligenciado. Y el grooming, como ustedes dijeron bien, es una captación de un adulto hacia un menor, Claro. y ahí donde se produce el grooming. Se habló bastante del grooming, vi que muchas autoridades judiciales, políticas, estuvieron hablando y activando para poder hablar del grooming por lo que había pasado con estos menores, pero bueno, esto fue para Claro. nosotros hasta ahora un grupo de niños y realizando una travesura, Claro. pero la justicia, una vez que mande a periciar los elementos y evidencia que se han secuestrado, que son todos los dispositivos electrónicos donde se secuestraron en el allanamiento, ahí se van a analizar y vamos a ver de dónde sacaron este contenido. Eso es lo más importante, saber de dónde extrajeron estos contenidos, dónde exploraron en Internet, si ellos exploraron solo en Internet y pudieron llegar a estas imágenes y estos videos que son de alto contenido e impacto, y si no, estaban dentro de la vivienda en alguno de los dispositivos de la familia. Claro. Bueno, eso va a ser materia de pericias forenses informática, que el Policía de Santa Cruz tiene equipos tecnológicos para hacer esa pericia, que han llegado este año. Se han comprado 2 equipos de analizadores forenses para poder periciar todo tipo de tecnología, ¿no? Claro. Esos equipos es una inversión que ha hecho el Ministerio de Seguridad y el Estado Provincial para ponerlo a disposición y tener esta herramienta, viendo que los delitos persistentes que vamos a tener en el futuro van a ser delitos informáticos constantes, Totalmente. también de grooming, de ciberbullying, extorsiones, estafas virtuales en billeteras virtuales u otro tipo claro. de estafas en el sistema electrónico. Así que Hay que estar la preparados. Policía de Santa Cruz, la Superintendencia de Investigación y el Ministerio están trabajando y fortaleciendo a cibercrimen, que es una de las unidades que va a estar muy activa en el futuro y ya lo está. Está trabajando. Lo está Este haciendo. año ya viene ejecutando más de 4 diligencias judiciales con extorsiones, y bueno, y esto que he hecho que fue
que dejó conmocionada a la comunidad riogallegüense y a los establecimientos escolares y a todos los directivos, ¿no? Se está haciendo un quedaron, enorme trabajo desde ahí. Está bien. Choqueados, decir, Claro, en este caso. ahí Pero está, bueno, ahí está. el delito de grooming acá no lo pudimos configurar. Sí venimos trabajando en grooming desde el año pasado, el cual hicimos muchísimos procedimientos y dejar personas bajo la esfera judicial para que den sus explicaciones de los tipos de delitos que estaba realizando y captando menores. Hemos realizado también, en ese entonces no estaba ciberdelito trabajando, sino que estaba la DDI de delitos complejos trabajando con esa actividad, el cual hoy están trabajando este caso y estos hechos ciberdelito. Fue muy amable, muy preciso, muchos detalles. Agradecemos mucho que nos haya atendido porque, bueno, en principio el homicidio fue el hecho destacado, lamentable del fin de semana y también ha abordado este otro tema tan preocupante también. Le agradecemos mucho. Tal cual, Barrientos. sobre todo por las características que tiene, por el contenido que ha sido repartido y por lo que ha investigado y está investigando, al menos hasta este momento, ha sido repartido por propios menores de edad. Claro. El tema es cómo accedieron, lo que nos dice José, cómo accedieron a tal voltaje de contenidos que son tan preocupantes, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra responsabilidad también como padres, como adultos, como tíos, como familia, de estar en comunicación permanente con nuestros chicos. Bueno, gracias Barrientos, le agradecemos mucho, lo liberamos. Seguiríamos hablando, pero gracias. Muchísimas gracias, José. Gracias. Muchas gracias, buen día. Bien, gracias. Bien, entonces no fue un caso de grooming, Cari, o sea, no hay un adulto o adultos detrás de este caso, sino como lo intuimos en su momento, ¿no? Una travesura de chicos, que el propósito era llegar a 800 integrantes del grupo. De hecho, el grupo se llamaba Unan a Cualquiera. Y ese era el propósito, llegar a 800 integrantes, una travesura de adolescentes o de preadolescentes. En esa edad nunca falta uno que vaya a saber por qué mandó este tipo de videos, varios también, lo tomaron, no sé, como un chiste o como sea, pero bueno, aclarar que no había un adulto detrás de todo esto. Aparentemente no. Claro, en este caso, pero sí hay adultos responsables en este tipo de situaciones, de hecho, que somos nosotros los padres. A ver, a una de mis hijas, a Isabela, la incluyeron en ese grupo. Contales a la gente cuántos años tiene Isa. Isabela está en segundo año. Está 13 años. Está en segundo año del María Auxiliadora. A ella la incluyeron, ella fue la que me contó lo que había pasado, me dijo que salió enseguida del grupo, pero bueno, y esto que es tan importante, ¿no? El famoso control parental, que lo tenés a disposición en los teléfonos, la configuración de este tipo de redes sociales, ¿no? Entiendo que el WhatsApp, en este caso, existe la posibilidad de bloquear y de configurar el WhatsApp para que no cualquiera te agregue a un grupo sin tu consentimiento, que fue lo que pasó en este caso. Claro, empezaron a agregar chicos de distintos colegios. Primero fueron alumnos de distintos colegios, son chicos que se conocen, porque claro, tienen más o menos la misma edad, pero ustedes imagínense que luego lo extendieron a chicos de distintos ámbitos, de club, bueno, y así. Pero estamos hablando de jóvenes y de niños prácticamente, porque, por ejemplo, el allanamiento que se realizó fue a la vivienda de una criatura de 12 años. Claro. 12 años. Claro. Que lo hacen como una travesura, pero... el tema pasa de dónde sacó ese material. Exactamente, ahí voy. De ese contenido de explotación sexual, que fue lo que incorporó, digamos, a ese grupo de WhatsApp. Claro, porque los responsables de que nuestros hijos de 12, 13 o menos años, 10, 9 años, tengan teléfono somos nosotros los padres. Pero tenemos que tener en claro qué es lo que le estamos dando cuando a nuestros hijos le estamos dando un teléfono.
Y el acceso que tiene cuando a nuestros hijos le estamos dando un teléfono con Wi-Fi, ¿no? O con un pack de datos. Entonces, bueno, ahí es donde está la responsabilidad de los padres también. Aclaramos que no es un caso de grooming pero puntualmente para no analizar al grooming. Por eso es que hacemos la diferencia. El grooming es un caso de acoso sexual a menores de edad, y lo estoy leyendo, que se basa en establecer con ellos una relación de confianza a través de medios informáticos, teléfono, por ejemplo, redes sociales, o telemáticos, fundamentalmente en chat y redes sociales. No fue este caso. Claro, donde hay un adulto que se aprovecha del menor de edad. En este caso fue entre menores. Por eso no se habla en esta situación particular de un caso de grooming. Y la preocupación también de la policía, dado el alto tenor que tienen las imágenes y los contenidos, los videos que se difundieron en ese grupo, es de dónde sacó ese menor de edad o esos menores de edad, ¿de dónde sacaron ese contenido? Si ellos accedieron a algún lugar per se, o sea, por ellos mismos, a través de las redes sociales, o bien en sus casas, esto es lo que va a investigar la policía, alguien de su entorno tenía ese material en alguno de sus soportes electrónicos. Me consta que muchos establecimientos educativos están atentos a este tipo de situaciones, de hecho brindan charlas a los padres, a veces acompañado de los hijos, a veces no, a veces puntual y exclusivamente para padres, para hablar de este tipo de casos. Grooming, algo nuevo, ¿no? Y como lo decía Barrientos, la policía tiene que estar preparada porque los delitos ahora van por ahí. Sí, estos ciberdelitos, ¿no? Vos fíjate que en algunos casos, bueno, sí, hay distintas charlas referidas a grooming, pero este no es un caso de grooming, pero lo necesario que es charlar con los chicos, lo necesario que es de distintas cosas y ahora también de estos temas. 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Habíamos dicho que teníamos previsto a esta hora de la mañana hablar con Nadia Ricci, flamante ministra de la Producción, Comercio e Industria del Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Fue puesta en funciones el viernes por la tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Allí el gobernador Vidal le tomó juramento. Hoy a la mañana, tempranito, antes de las 8 de la mañana, iba a comenzar una reunión de ministros, varios integrantes del Ejecutivo Provincial en realidad. Es la habitual reunión de gabinete que se hace, bueno, ¿no? Más allá que esté o no esté el gobernador, la reunión se hace cuando está el gobernador, la encabeza él, cuando no está, hace lo propio el jefe de gabinete. Pero esta era la jornada en que iba a participar en su calidad de ministra Nadia Ricci por primera vez, ¿no? Iba a ser presentada incluso a sus hoy pares ministros, ¿no? De hecho, creo que iba a estar presente también, estaba previsto que esté presente el ministro saliente, Gustavo Martínez, también. Exactamente. O sea que se va a extender mucho más del tiempo que dura habitualmente. Estamos atentos y bueno, si no podemos hablar hoy con Nadia Ricci, lo dejaremos para mañana. Pero perfecto, en algún momento, en las próximas horas vamos a estar hablando. No sé si en los próximos minutos o en los próximos programas, pero estaremos hablando con ella. ¿Sí? Muy bien, cambio rápidamente de tema, hay algunas cosas que quería aprovechar y contarles también en esta mañana. Hacemos como una especie de salpicón de noticias. El SOEM de Río Turbio aprobó y acordó con la municipalidad, con el Ejecutivo Municipal. Dice Tiempo Sur respecto de este tema que Julio Godoy, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de esa localidad, dialogó con Patagonia Nexo tras la asamblea que aprobó por unanimidad la oferta del Ejecutivo Municipal. Manifestaron, por supuesto,
su satisfacción ante el acuerdo. Han sido momentos complicados donde la necesidad del bolsillo prevaleció por sobre algunas mezquindades, destacó Godoy y dijo que pese que no alcanzaron los niveles deseados, no se podía seguir postergando una respuesta a los trabajadores. ¿En qué consiste la propuesta aceptada? En un aumento del 10% en el correspondiente al mes de abril, que por supuesto se va a cobrar en mayo, los primeros días de mayo, un 4% al mes de mayo, que lo van a cobrar en los primeros días de junio, por supuesto, y otro 4% al mes de junio, que lo cobrarán cuando comience el mes de julio, ¿no? Entonces, 10% abril, 4% mayo y un porcentaje igual en el mes de junio. Además, se acordó que los incrementos van a ser acumulativos y van a tener incidencia en el aguinaldo. Y si haces el acumulativo, suma aproximadamente un 19%. La asamblea que aprobó la oferta fue multitudinaria, destacan, y el secretario general de ENSOEM de Río Turbio valoró que haya sido una decisión unánime. Para finalizar, destacó que el acuerdo no implica el cierre de la paritaria, sino se va a mantener abierta y está pautada una próxima reunión el 23 del mes de junio. 23 de junio. Bien, 9 de la mañana, 6 minutos en Argentina. Uno de los acontecimientos históricos del fin de semana, y lo vivimos a través de la televisión muy tempranito el sábado. Comenzaron los últimos momentos de las exequias del Papa Francisco, ¿no? Sí, fue a las 5 de la mañana, o sea, 5 de la mañana formalmente, ¿no? 5 de la mañana de Argentina, 10 de la mañana de Roma. Lo vimos por televisión. La misa, que duró aproximadamente 2 horas. Sí. Y el traslado después desde el Vaticano a la Basílica María la Mayor. María la Mayor, exactamente, Santa María la Mayor, donde había pedido Francisco que quería, ser sepultado, ¿no? Allí en ese lugar. Muy sencillo, muy simple, como lo había pedido él. Sí, ¿no? Tal cual. Para nada ostentoso. Pero muy sentido. Muy sentido. Fue absolutamente. Muy emocionante todo. Muy emocionante, muy triste, por supuesto. Seguramente, esta Basílica Santa María la Mayor va a ser un lugar de peregrinaje constante, principalmente por los argentinos que visitan Roma, que visiten el Vaticano a partir de ahora. Sí, fundamentalmente, sí, puede ser, pero ha sido un papa realmente, si bien por un sector de la Iglesia totalmente resistido, ha sido un papa muy querido también. Lo ha sido, y creo que su figura se va a terminar de ensalzar y de dimensionar ahora, claro. Una vez que murió Francisco. Muy resistido, con muchas internas adentro de la iglesia. Sí, por eso decía, con gente, ¿no?, que lo quería derrocar, así, con mucha plata en el medio. Esto lo decía la propia, escuchaba que estuvo en el corresponsal con Nelson Castro desde el Vaticano, en el programa que participó también nuestro querido Claudio Perusini, desde Lago Posadas. Alicia Barrios, una periodista que fue la que más lo conoció al Papa Francisco, decía eso: hay mucha plata, mucho poderío económico ahí adentro. Sí. Entonces por eso lo querían destituir, por estas reformas que implementó en la iglesia el Papa Francisco, muy resistido por esto, ¿no? Es otra iglesia, claramente, la que recibió y la que deja. Totalmente. Veremos ahora cuál va a ser el camino que siga, porque el proceso no depende solamente de un papa, tiene que darle continuidad o no.
Es por eso que ahora tenemos el ojo puesto, la mirada puesta en el cónclave para elegir al nuevo Papa, que ya tiene fecha. Ya tiene fecha, va a comenzar el 7 de mayo. 7 de mayo va a ser la semana que viene, ¿verdad? La semana que viene. Sí. Miércoles de la semana que viene, creo. Después vamos a ver bien. Lo cierto es que unos 135 cardenales, todos menores de 80 años, porque ese es uno de los requisitos. Exactamente. Que solo votan los menores de 80 años y procedentes de todo el mundo, son elegibles para suceder a Francisco. La Capilla Sixtina, donde tendrá lugar la votación, ya fue cerrada al público. Esto lo está comunicando Infobae a esta hora de la mañana. El cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará el 7 de mayo. Esto lo decidieron hoy lunes los cardenales de la Iglesia Católica en medio de la expectativa que despierta la elección del nuevo líder espiritual de 1.400 millones de fieles en todo el mundo. Sí, porque se decía que iba a comenzar hoy, lunes, una vez que hayan finalizado las exequias, se iba a dejar pasar el domingo y que el lunes iba a comenzar, pero bueno, la decisión es que finalmente va a empezar el 7 de mayo, miércoles, como bien lo dijiste. Bien, el portavoz del Vaticano informó la fecha a tiempo que el Museo Vaticano anunció el cierre de la Capilla Sixtina, la majestuosa estancia adornada con los célebres frescos de Miguel Ángel, situada en el Palacio Apostólico. Los cardenales participarán el próximo miércoles en una misa solemne en la Basílica de San Pedro del Vaticano, tras la cual los que tengan derecho a voto, menores de 80 años, pasan a encerrarse para votar en un proceso secreto que puede durar varios días. Varios días. El primer pontífice latinoamericano fue enterrado el sábado, como lo habíamos contado recién, tras un solemne adiós en presencia de líderes internacionales y más de 400.000 personas que asistieron. No, fue muy impresionante realmente lo que se vivió. Los cardenales fueron convocados a Roma para elegir al nuevo Papa. Del total de 135 con derecho a voto, porque tienen menos de 80 años, el 80%, hay que tener en cuenta este dato, mira, el 80% fue designado por Francisco. Sí, exactamente, sí. Bien, como la nota de Infobae continúa, pero bueno, es muy, muy extensa, quería anticiparles o replicar con ustedes este anticipo de Infobae. El cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará el miércoles 7 de mayo. Bueno, muy bien. Otras informaciones, volvemos a la actualidad, a la realidad local o provincial. Comunicado de servicios públicos atentos, fundamentalmente la comunidad de Puerto San Julián, porque va a haber un corte programado en el suministro de agua, un corte total de agua San Julián para mañana, martes 29 de abril. Había sido reprogramado, pero finalmente se va a llevar adelante, como les decíamos, mañana. Mañana, con el primer minuto de mañana, martes 29 de abril, es decir, hoy a medianoche, va a cortarse el agua de manera total durante toda la jornada del martes. Todo el martes 29. Corte total del servicio de agua para nuestros amigos de Puerto San Julián. Se van a realizar tareas de mantenimiento en el acueducto. Por eso no van a tener agua. Se solicita a toda la comunidad abastecerse con anticipación. Hoy es el día. Y tomar los recaudos para evitar inconvenientes. Con el primer minuto del día martes de mañana se corta el agua en Puerto San Julián de manera total y va a ser absolutamente todo el día hasta las 24 de mañana, martes 29 de abril. Recorriendo el portal eldiarionuevodía.com.ar, el senador Carambia, escucha Cari, el senador Carambia sorteará su aumento salarial entre ONGs y vecinos de Santa Cruz.
Siempre sorprendiendo con estas polémicas. ¿No? Decisiones, tal cual. Sí. Va a sortear el aumento, no el sueldo entero, el aumento. Aumento. Sí. Le dijo a Villarroel que no lo quería cobrar y a la titular de la Cámara, ¿no? Y bueno, no le dieron mucha bolilla que digamos. Entonces se le ocurrió esta idea polémica. Tal cual, bien, lo cierto es que el senador nacional por Santa Cruz, José María Carambia, anunció en sus redes que tras rechazar el reciente aumento salarial de casi 2 millones de pesos otorgados a los senadores nacionales, el cual sorteará entre organizaciones y vecinos de Santa Cruz, incluso ya lanzó el sitio en el que pueden inscribirse. Claro, ustedes pueden inscribirse, cualquier persona... No, gracias, no corresponde. No sé si corresponde que lo sorteo y que haga tanto circo con esto también. Sí, no correspondería ser tan populista. No, tal cual. No sé si corresponde o no que cobre ese aumento. Los senadores, no sé si... Pero bueno, hacer tanto circo, tanto que lo show. Destine a otra cosa. O sea, está bueno el destino, pero que lo haga y directamente que lo done a alguna entidad, a lo que sea. Y callado la boca. Bueno, sí, sería lo mejor. Si no se llama populismo, porque para sortear premios tenemos al Telebingo, por ejemplo, acá. Senador Carambia en realidad tendría que poner el foco en otras cosas y si quiere donar su sueldo porque le parece excesivo y que no corresponde, que lo haga, perfecto, pero calladito la boca. Claro, si no, como tanta gente. Si no se llama populismo esto, se llama populismo. Sí. Abrir una página para que se inscriban ahí, eso es jugar con la necesidad de la gente en principio eso. Bien, ante esta situación, el legislador oriundo de Las Heras, dice la nota del diario Nuevo Día, anunció que destinará el monto de aumentos a un sorteo, dividiendo los 2 millones de pesos entre organizaciones no gubernamentales y vecinos de Santa Cruz. Exactamente. Por un lado va a sortear 1 millón y por el otro el otro. Bueno, ahí tenemos el detalle. Según explicó en sus redes, el sorteo se llevará a cabo el próximo 8 de mayo a las 18 horas. Le puso hora y todo. Y claro, se va a hacer un vivo, seguramente. El senador detalló, claro, y después la fotito entregando los 500.000 pesos. El senador detalló que habrá 2 sorteos, uno de 1 millón de pesos para una ONG de la provincia y otro 1 millón de pesos dividido entre dos vecinos, quienes recibirán 500.000 pesos cada uno. No es un sorteo del Rebingo esto, ¿no? Si me agarraron recién, no, estamos hablando del sorteo que está... Del aumento en la dieta del senador Carambia, que lo sortea. Los interesados en participar deben inscribirse a través de un formulario compartido por Carambia en sus redes sociales. No dice compartirla como hacemos sorteos nosotros acá, que tenés requisito compartir la publicación, poner tu número de documento y etiquetar a un amigo, ¿no? Bien, los interesados en participar deben inscribirse a través de un formulario compartido por Carambia en sus redes sociales con fecha límite hasta el mismo día del sorteo. Bueno, ahí está. La decisión polémica, siempre polémico del senador José María Carambia. Quería comentar algo de la Unión Cívica Radical. Justo, ¿podés creer que lo quería... agrandar y lo cerré al link, pero ya lo voy a encontrar? Acá está. La UCR busca rearmarse a nivel provincial. Es una nota que publicó Tiempo y dice que la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Cruz, luego de lo que fue la convención del radicalismo, quedaron en realizar distintas reuniones y esas reuniones ya tienen lugar aproximado y fecha, o al menos zona. Esto fue comunicado en una nota oficial que firmó el presidente del Comité Provincia, Daniel Roquel, que se conoció durante la tarde del pasado día viernes, dando cumplimiento a lo encomendado en su momento por la convención. Se reunió la mesa de acción política, que ellos van a definir cómo se va a jugar, digamos, de cara a las próximas elecciones de medio término, a las parlamentarias. Bueno, ¿qué es lo que se decidió? Que se van a reunir para poder avanzar en esto
se van a reunir el 1 de mayo aquí en la ciudad de Río Gallegos, con los referentes de la zona sur de la provincia de Santa Cruz. Esa va a ser la primera reunión que ya se estableció a través de este cronograma. Bien, bien. 1 de mayo se reúnen en Río Gallegos los dirigentes de la zona sur. El 9 y el 10 de mayo va a haber otro encuentro para la gente de los dirigentes de la zona centro. Y entre el 16 y el 17 también de ese mes, del mes de mayo, va a ser el turno de zona norte. Ahora, ¿en qué lugar se van a reunir? En la zona centro y en la zona norte, ¿en qué lugar puntualmente? Bueno, lo van a definir en los próximos días. Pero, bueno, quieren que sea bastante federal, por eso han establecido distintos puntos. En este caso, dividieron la provincia en 3, sur, centro y norte. Bien, pero no serían convenciones, serían encuentros... No son convenciones, son reuniones de la mesa de acción política que quedó definido en la convención que se hizo días atrás aquí en Río Gallegos. Bien, y que volvió a elegir a Raúl Martínez, el intendente de Puerto Deseado, como su presidente. Como para escuchar puntos de vista, intenciones, y después, bueno, ir a una convención probablemente que se lo haga al máximo del partido con un consenso, ¿o no? Claro, o no. Exactamente. Bueno, ahí van a definir y se empiezan a juntar, así que el próximo día jueves, el 1 de mayo, va a ser la primera de esas reuniones aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos todos los días. Pampero te acompaña a vos siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Mirá quién llegó. Pedro. Sandin Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón... Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Otro auto 0 kilómetro más el premio bingo de 3 millones. Ahora para el Calafate. El próximo podés ser vos, porque el lunes arrancamos con 8.100.000 pesos de superpozo a la 40 y otro auto 0 kilómetro a la bolilla número 40. Cartoncito de 3.000 pesos con las 4 rondas que salen o salen. Jugá y gana con el Telebingo, el juego de la familia. Y no te olvides del chiquito. Ahora juega a la 47 el superpozo de 2.600.000 pesos con el cartoncito de solo 1.000 pesos del Rebingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Bueno, teníamos a Angelito recordándote los sorteos de esta noche. El Telebingo Santacruceño con el auto a la bolilla número 40. Recordá que bajó a la bolilla, bajó de casillero porque el sorteo pasado salió en la 49. Y progresivamente y de a un casillero va aumentando si no sale semana tras semana.
El acumulado, que ese siempre está ahí a la bolilla número 40, el pozo acumulado está en 8.100.000 pesos. Cari, no te olvides de comprar, vale 3.000 pesos el cartón. Una ganga. Creo que es color rojo, sí, color rojo. Sí. Primera ronda, el que sortea esta noche, 300.000 a la línea, 600.000 al bingo. Esos premios salen sí o sí. Hermoso. La segunda ronda, 400.000 a la línea, 800.000 al bingo. Ujú. Tercera ronda, 500.000 a la línea y 1 millón de pesos premio de bingo. Y en la cuarta ronda, 500.000 a la línea y 3 millones de pesos premio de bingo. Qué bueno, buenísimo, no se lo pierdan, ¿eh? Tienen muchísimas chances de ganar. Bueno, gracias a nuestros auspiciantes. ¿Sabes qué? Hablando de auspiciantes, ¿no le agradeciste a SER? Hacer, sí, Porque- sí, claro, porque al partido SER te Sí, referís. al partido SER, o no nos auspicia el partido SER. Claro, sí, tenés razón, que a nosotros nos banca el partido SER, tenés razón. Según Rolando Vera, que es conductor en Radio News, ¿no? Me contaste esto vos. Claro, sí, a ver, Contó, en realidad no. Yo lo iba a llamar a Rolando, no tuve tiempo el fin de semana, después lo voy a llamar. Pero bueno, como él no nos llamó y mintió al aire, sin nombrarnos, pero obviamente que se refería a nosotros y nosotros nos hacemos cargo de todo, ¿no? Porque uno en la vida anda y a veces se equivoca, comete errores, y cuando uno comete errores tiene que pedir disculpas, ¿eh? Claro, Y bueno, y nosotros no tenemos cosas que ocultar, así que lo decimos abiertamente. A ver, él se refería a la primicia que tuvimos nosotros el viernes a la mañana o al mediodía. No, a la mañana no, porque Mediodía, ni siquiera mediodía. lo dijimos en nuestro programa, ¿no? Mediodía, sí. Después lo tiramos en la fanpage del programa. En horas del mediodía, después del corte de luz, nos enteramos, nos llegó el rumor, en realidad, que Nadia Ricci iba a asumir como ministra de la producción, ¿no? Obviamente lo chequeamos como hay que hacer, no hacerse eco de cualquier disparate que diga un oyente o un seguidor y que te tiran y así nomás tirarlo al aire. No, nosotros vamos, chequeamos, lo chequeamos con las fuentes oficiales, por supuesto, y sí, ahí nos enteramos que el rumor era oficial. Sí. Bueno, él dice, lo escuché yo, no me lo contó nadie, esa hora andaba en la calle escuchando radio en el auto, siempre busco algún programa periodístico, porque es mi métier, entonces a esa hora estaba él, viernes a la noche, y escuché, claro, la primicia la tiró este programa, esta producción, dijo, haciendo referencia a nosotros, no nos nombró, pero bueno, la primicia fue nuestra, y nos dijo, claro, ellos tienen acceso a información calificada porque los banca el partido SER, o sea, el partido del gobernador nos banca a nosotros. Así que vamos a decirle a Elorrieta, al presidente del partido, que nos pague el auspicio, porque a que nos nosotros, pague el a auspicio, nosotros claro. no primero no nos auspicia, si No, nos auspiciara tampoco tenemos por qué esconderlo. La verdad te digo, pero no es cierto. No es cierto, no nos banca el partido SER y no nos banca ningún partido político, eso lo aclaramos. Capaz que él está acostumbrado a que lo banque algún partido político, entonces lo naturaliza. Pero, bueno, a ver. no es el caso nuestro y lo aclaramos, no es porque hagamos periodismo de periodistas, porque No. nada, que digan lo que quieran, porque nos involucra a nosotros y porque lo tira así, lo confirma con tanta liviandad, que queda, lo que tirás al aire así queda, y alguien lo toma y después ya se replica, no, porque a ese programa lo banca el partido SER. Que no pasa nada si fuera así, pero queremos decirle que es mentira, que es una vil mentira, que es una absoluta mentira, y nosotros no tenemos nada que ocultar. Entonces ponemos la cara y decimos, se refería a nosotros, y nos podría haber preguntado, porque en lo personal tengo muy buena relación. Nunca tuve ningún problema y cuando hubo algo nos hemos intercambiado mensajes, pero es mentira. Rolando, mentiste. Y tampoco tenemos, esto lo aclaramos, no tenemos información calificada con el gobierno de la provincia. Sí tenemos fuentes en el gobierno de la provincia como los debe tener el mismo o cualquier medio serio de gallegos o de la provincia o en realidad cualquier medio tiene que tener su fuente para chequearlo.
Es lo que hacemos inmediatamente. A nosotros, no sé qué piensa, que nos llama fulano de tal del gobierno y nos dice, che, te anticipo, te paso la primicia a vos, Claudio, o a vos, Cari. Pero a ver, ¿cuántas veces cualquier medio tiene la primicia de tal cosa? Una vez le toca a uno, otra vez se entera otro. ¿Tanto molesta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? O sea, que tengamos una primicia, eso lleva a que cualquier colega, en este caso no lo quiero generalizar, Rolando Vera, diga, ellos tienen la primicia porque son financiados por... No, querido, tenemos y fuentes. Asegurándolo, porque lo tiré así. Y no me lo contó nadie, lo escuché yo. Me indigné realmente porque han dicho otras. Pero bueno, boludo, en este caso... Porque te dicen que un partido político nos financia a nosotros. Si supieras, Rolando, si supieras porque estamos acá, te lo pueden decir los chicos de la radio, cómo nos bancamos nosotros. Pero bueno, digo, más... Y si supieras, Rolando, cómo nos enteramos nosotros. ¿Quién fue la persona que me contó a mí? Y obviamente después lo chequeamos. Mirá, te mandaría la captura de pantalla y ahí te diría quién fue el que me tiró ese rumor. No importa quién, pero ¿saben qué? Nosotros nos enteramos, Claudio es de Perito Moreno. Claro. Lo sabe todo el mundo. Nadia Ricci es de Perito Moreno. Se criaron juntos. Hicieron hasta jardín de infantes. O sea, se conocen de toda la vida. Tienen exactamente la misma edad. Son amigos de una vida. No porque Nadia Ricci sea funcionaria. Claro. Y Claudio se enteró desde Perito Moreno. Es más, nosotros tenemos una cuestión de familia y de amistad, por esto que les estamos contando. Se los digo sin haberlo hablado con Claudio, se los digo porque saben que no tenemos nada que ocultar. Claudio el día anterior estuvo tomando mate con el marido de Nadia, porque somos amigos. Y no me dijo nada. Él jamás le dijo nada. Absoluta reserva. Nunca le dijo nada. Obviamente nosotros después... Nosotros, Claudio se entera al mediodía por un mensaje que le llega a él de Perito Moreno. ¿Sabés qué, Nadia? Tal cosa. Y él ahí lo chequea y lo confirma. Claro. Así fue. Fue de esa manera. Y además, hay que aclararlo esto también porque nos mancha a nosotros y también compromete a los funcionarios porque, los funcionarios también quedan comprometidos como que ellos tienen, como que nosotros, nos dan las primicias ellos a nosotros y también los compromete. En este caso a Nadia. Como decías vos, yo con Nadia nacimos juntos. Nacimos en el 72, ella en abril, yo en octubre, en el mismo barrio, en la misma calle, a 3 cuadras de distancia. Nuestros padres, nuestra familia no eran amigos. Hicimos el jardín de infantes, el único que había en el pueblo. Hicimos la primaria juntos, la única que había en el pueblo. Primero hasta séptimo, después el secundario. Compartimos la vida con Nadia. Y con Daniel Álvarez también. Pero bueno, en este caso, a ellos los encuentran en funciones, grandes funcionarios, o sea, funcionarios Sí, de primera línea. A mí en el periodismo, y obviamente la relación, el vínculo se mantiene, pero no tengo ninguna información calificada por eso. Sí son fuentes, como otras tantas que tenemos a la cual recurrimos cada vez que tenemos que chequear una información. Y ese es el procedimiento, Rolando, ese es el procedimiento. Así es, así se chequea. Tampoco tiramos al aire todo así, irresponsablemente, no leemos, chequeamos todo. Más cuando es información comprometida, cuando se involucran a terceros. Lo queríamos aclarar porque y cualquier cosa mancha. Nos preguntan. No, yo no citan creo que sea fuentes así, ustedes, no. chicos, ¿no? Citan fuentes también, ¿no? Intentamos. Intentamos. Saben que nosotros no tenemos nada que ocultar. Cometemos 1000 errores y cuando es así pedimos disculpas. No hay ningún problema. Les agradecemos mucho este tiempo que nos han brindado. Ustedes y nuestros compañeros de Arriba del Día que ya siguen en la programación del Diario Nuevo Día. Gracias, Juli Quiroz. Gracias, Juli. Gracias. Brian, nuestro comandante. Los Jere. Sigan con Arriba del Día que ya se están preparando Leandro, Nica, Jere. Jeremías también aquí que hace el streaming. Nosotros volvemos mañana a las 8 con la otra gestión. Un fuerte abrazo. Chau. Chau.